El anciano se detuvo frente al escalón como si pesara toneladas. Un gesto simple, alzar el pie derecho y colocarlo sobre la madera desgastada de la entrada de la cafetería, fue interrumpido bruscamente por un gruñido metálico y una explosión de carcajadas. 5 motocicletas rodearon la entrada como depredadores al acecho. Las llantas aún giraban cuando el primero gritó: «¡Cuidado, abuelo! ¡Te vas a romper la cadera!». Otro extendió el brazo y con una bofetada burlona arrancó la boina del anciano, lanzándola al suelo sucio. La tela rodó hasta chocar contra la pared, cubierta de polvo y aceite de motor. Don Ricardo no dijo nada, ni un atisbo de ira. Simplemente se agachó, despacio, con la dignidad de quien respeta hasta su propio silencio. Tomó la boina con cuidado, la limpió con la palma de la mano y se la volvió a colocar en la cabeza. Los jóvenes reían como hienas. Uno de ellos, con gafas espejadas, imitó a un viejito encorvado usando un andador, arrastrando los pies por la acera. General del geriátrico en misión secreta al baño. La cámara se fija en el rostro de don Ricardo. Las arrugas son valles excavados por décadas de batallas internas. Sus ojos claros, imperturbables, no se dirigen hacia los agresores. Solo extiende el brazo y aprieta con firmeza un reloj militar antiguo en su muñeca izquierda. Un clic casi imperceptible activa una cuenta interna. Sus labios se mueven discretamente, susurrando algo sin sonido. Al fondo, la luz del amanecer empieza a dorar los cristales empañados de la cafetería. Dentro del salón, un camionero levanta la mirada y luego la baja. El dueño del bar seca vasos con un trapo raído, fingiendo no ver. Una señora mayor lleva la mano a la boca, pero no dice nada. Todos vieron, todos oyeron, pero nadie intervino. Afuera la risa de los motociclistas se intensifica, esparciendo una nube de humillación por el aire. Y aún así, don Ricardo no reacciona. Simplemente mira al horizonte, como si esperara algo, como si ya lo supiera. Lo que nadie sabía era que ese anciano tenía un pasado que cambiaría todo. Si crees que la dignidad no tiene edad, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. La cafetería, el refugio del camino, parecía olvidada en el tiempo. Una construcción de madera oscura, cuyas paredes carcomidas guardaban memorias de décadas de conversaciones apagadas, risas cansadas y café aguado. Las ventanas, enmarcadas por cortinas desteñidas con estampado de maíz, dejaban pasar la luz difusa de la mañana y revelaban el interior modesto. 6 mesas de hierro oxidado, un mostrador de fórmica agrietada y banderas mexicanas colgadas con cinta adhesiva, ya desgastadas por el tiempo. El olor era una mezcla inconfundible de diésel, grasa y pan frito. Cada rincón de la cafetería parecía susurrar historias de gente que vive de la carretera. Camioneros, mecánicos, labradores, todos con la mirada profunda y las manos marcadas. Afuera, la carretera federal cortaba el horizonte como una cicatriz. El polvo, levantado por los camiones, se mezclaba con la niebla del amanecer, y el ruido constante de los motores creaba un telón de fondo que nunca cesaba. El estruendo de las motocicletas de los Caimanes destacaba en ese ambiente. Una disonancia arrogante en un lugar de silencio resignado. El nombre del motoclub estaba pintado en varios postes de la región como un aviso no dicho. Aquí mandamos nosotros. Nadie cuestionaba, nadie se enfrentaba. No era solo miedo, era supervivencia. Los clientes, habituales de la cafetería, sabían cuándo bajar la mirada. Algunos contemplaban sus tazas vacías durante minutos solo para evitar el contacto visual. El dueño del bar, don Efraín, un hombre de mediana edad con bigote escaso y delantal manchado, llevaba en los ojos el cansancio de quien ha visto demasiado, pero aprendió a callar. Existía una regla no escrita en ese lugar: mejor no te metas. Y por eso, cuando los 5 motociclistas aparecieron, nadie siquiera levantó la cabeza. Don Ricardo entró en ese escenario con la tranquilidad de quien no le debe nada a nadie. Su postura erguida, pese a su avanzada edad, contrastaba con la fragilidad esperada. Vestía una camisa blanca de algodón bien planchada, abotonada hasta el cuello. Las botas marrones, limpias y bien lustradas, contrastaban con el suelo de tierra apisonada.
En su muñeca izquierda, un reloj militar antiguo, con correa de cuero gastada, parecía contar algo más que el tiempo. Albergaba historias. Llevaba una pequeña mochila de lona, pero nada más. Sus ojos no buscaban afecto ni aprobación, solo observaban, calculaban, evaluaban cada rincón, cada rostro. Al cruzar el umbral de la puerta, don Ricardo miró brevemente el interior del salón. Sus ojos se cruzaron con los de un camionero, que rápidamente desvió la vista. La boina verde olivo en su cabeza no era decorativa. Quien conocía símbolos, reconocía. Aquello era militar, de la vieja guardia. Se sentó en la barra, pidió un café sin azúcar y se quedó en silencio. El dueño del bar, aún fingiendo normalidad, vaciló un segundo antes de servírselo. Sentía algo en el aire, como electricidad antes de la tormenta. Don Ricardo agradeció con un leve gesto de cabeza y sostuvo la taza de cerámica con ambas manos, calentando los dedos curtidos. Sin embargo, sus ojos se fijaron en el espejo agrietado frente a la barra, donde podía ver el reflejo de los 5 jóvenes riendo y señalándolo. Uno de ellos, el más joven, filmaba con el celular. El otro imitaba voces temblorosas y toses falsas. Chuy Loco, el líder, mascaba chicle con la boca abierta y de vez en cuando escupía al suelo, siempre con una sonrisa cínica en el rostro. Era el tipo de hombre que disfrutaba viendo a los demás encogerse. Su chaqueta de cuero estaba llena de insignias y frases como «ojo por ojo» y «solo los fuertes ríen». Su mirada recorría el salón como si fuera su dueño. Cuando vio a don Ricardo, vio un blanco. Don Ricardo no dio señales de molestia. Revolvió su café con la cucharilla pequeña, golpeando suavemente el borde. El sonido metálico parecía marcar el compás de un reloj invisible. Había algo en su silencio que perturbaba, como un lobo viejo rodeado de coyotes demasiado jóvenes para saber con quién se enfrentaban. No necesitaba intimidar. Su mera presencia bastaba. Una cicatriz discreta atravesaba su mano izquierda, desde la base del pulgar hasta la muñeca. Era antigua, profunda, casi imperceptible a simple vista. Pero alguien atento entendería. No era una herida de accidente doméstico. Era recuerdo de otra vida, otra guerra. El anillo en su dedo índice, con un símbolo tallado en plata, brillaba extrañamente bajo la luz amarillenta del techo. Quien supiera leer símbolos sabía que aquello no era bisutería, era pertenencia. Dentro de ese espacio pequeño y sofocante, el tiempo parecía desacelerarse. Y, aún con las risas de afuera, aún con las miradas omisivas, don Ricardo permanecía inmóvil, como una roca en medio del vendaval, como si esperara, como si supiera. Chuy Loco irrumpió con fuerza al entrar, haciendo que la campanilla del dintel tintineara estridentemente. El ruido hizo que todos miraran por un instante, el tiempo justo para reconocerlo, y luego volvieran a fingir atención en sus bebidas. Avanzó hacia don Ricardo con pasos exagerados, los borceguíes sucios resonando sobre el suelo de madera. ¿No que a los ancianos les servían el café primero?, dijo en voz alta, escudriñando alrededor en busca de risas que confirmaran su dominio. Una llegó tímida desde un rincón, otra, más fuerte, brotó de su grupo. Don Ricardo no se giró, siguió mirando el espejo, donde los 5 se aproximaban lentamente. El más flaco, con un tatuaje de araña en el cuello, se acercó por detrás. Extendió la mano y casi tocó la boina del anciano. Pero en un movimiento rápido y casi imperceptible, don Ricardo sujetó su muñeca sin mirar, con fuerza suficiente para paralizarlo. La tensión duró apenas un segundo, pero fue suficiente para silenciar las risas. Luego lo soltó sin decir palabra. El joven retrocedió con una expresión confusa, masajeándose el brazo. «Tranquilo, abuelo, solo era una broma». Chuy, sintiendo amenazado su control, forzó otra carcajada. Se acercó a la barra, apoyó los brazos pesados junto a don Ricardo y escupió el chicle dentro de la taza de café. «Así sabe mejor, ¿no?», murmuró, pegando su rostro al del viejo, intentando provocar alguna reacción. Don Ricardo respiró hondo, pero ni siquiera giró la cabeza. Solo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, volvió a mirar el espejo, el reflejo de Chuy, deformado por la grieta en el vidrio, como un presagio.
Uno de los motociclistas sacó el celular. Comenzó a grabar. «Miren al comandante del asilo», exclamó, girando la cámara para mostrar el rostro impasible del anciano. Otro añadió entre risas: «¿Dónde están tus medallas, abuelo? ¿Las empeñaste por un café?». El vídeo seguramente se subiría a las redes sociales como parte de algún reto de burlarse de ancianos. Don Ricardo permaneció inmóvil. Solo sus dedos apretaban discretamente el anillo plateado de su dedo índice. La cámara seguía grabando. La humillación pública era parte del ritual de dominación del grupo. La necesitaban para reafirmar su poder. El silencio imperturbable del anciano era una afrenta. Chuy hizo una señal con la cabeza a sus compañeros. El más agresivo rodeó por detrás y pateó una pata de la silla. El cuerpo de don Ricardo se inclinó ligeramente, pero recuperó la postura sin perder la compostura. Con calma, como si fuera solo una brisa pasando. Un camionero al fondo suspiró. Otro se levantó, pero volvió a sentarse al ver la mirada de Chuy. El dueño del bar fingía limpiar un vaso con más intensidad de la necesaria. Su rostro tenso traicionaba su incomodidad, pero nadie decía nada. Era el pacto tácito de la cobardía, el silencio de quienes observan y no actúan. Don Ricardo estaba solo. Chuy sacó un mondadientes y empezó a juguetear con él entre los dientes. «¿Qué, no vas a decir nada, comandante?», dijo con una sonrisa burlona. Entonces don Ricardo giró ligeramente la muñeca y miró el reloj. 07:56. Luego volvió al café, como si cronometrara no la humillación, sino el tiempo exacto de algo mayor que estaba por venir. Los motociclistas se miraron entre sí, confundidos por la calma. Chuy soltó una risa forzada para romper la tensión. Otro de los jóvenes arrastró el taburete junto a él y se sentó, cruzando los brazos. Comenzó a contar historias de peleas, disparos y mujeres, siempre en tono alto, intentando demostrar superioridad. Con cada frase miraba a don Ricardo, esperando alguna reacción. Nada. El viejo movía el café lentamente. No temblaba, no se encogía. Eso incomodaba más que cualquier grito. El más impulsivo, irritado por la indiferencia, golpeó la mesa con fuerza y gritó: «¡Habla, cabrón! ¿Te crees mejor que nosotros?». El salón se paralizó. El grito reverberó, agudo, agresivo. Pero don Ricardo, una vez más, «No», respondió. Solo alzó los ojos, miró fijamente al joven por un breve segundo. Una mirada tan fría y penetrante que el otro quedó en silencio. Luego volvió a contemplar el espejo, donde ahora todos se veían juntos, el reflejo de 5 agresores y un hombre solo sentado en paz. Al otro lado de la cafetería una señora hizo la señal de la cruz en silencio, no por miedo al anciano, sino por la intuición de que algo estaba a punto de cambiar, algo que ninguno esperaba. La atmósfera ahora era tensa, densa, como si el propio tiempo contuviera el aliento. Y aún así don Ricardo permanecía allí, silencioso, indestructible. Don Ricardo volvió a alzar los ojos hacia el reloj. 07:58. El tic-tac invisible parecía latir en su muñeca, como si cada segundo tuviera un peso específico, una misión que cumplir. Tocó discretamente el anillo plateado en su dedo, como si activara memorias que solo él comprendía. Susurró algo para sí mismo, en un tono tan bajo que no se entendió. Era una frase ritualística, casi litúrgica. Los motociclistas no se dieron cuenta, pero el dueño del bar, con los oídos aguzados, se estremeció sin saber por qué. Afuera, el sol ya iluminaba los laterales de la cafetería, tiñendo el polvo suspendido de dorado. Las motocicletas estacionadas relucían sus ferrallas agresivas. En el interior, el tiempo parecía suspendido. Don Ricardo crujió el cuello con un movimiento lento y calculado. La pequeña acción resonó como un trueno en medio del silencio tenso. Uno de los jóvenes murmuró algo al líder, señalándolo discretamente. Chuy solo esbozó una sonrisa despectiva. «Está temblando por dentro. Seguro», murmuró, sin saber lo equivocado que estaba. El más impaciente se aproximó de nuevo e intentó jalar la boina que descansaba en el taburete junto a don Ricardo. La mano del anciano atrapó la tela con firmeza antes de que alcanzara. Sus ojos no se apartaron del espejo.
Era como si todo estuviera coreografiado, como si supiera la secuencia exacta de los movimientos, como si ejerciera un control absoluto. Los motociclistas no comprendían la inquietud que empezaba a instalarse, pero estaba allí, invisible, creciendo. Don Ricardo volvió a mirar el reloj. 07:59. Respiró hondo. Un sonido metálico, lejano, resonó en la carretera, casi imperceptible. Pero quien conoce motores sabe, no era un coche cualquiera. Era algo pesado, rápido y disciplinado. Chuy arqueó una ceja, curioso. El ruido se acercaba. El viejo exhaló el aire, cerró los ojos por un segundo. El momento estaba a punto de llegar. Su respiración se desaceleraba, como la de un tirador esperando el disparo perfecto. En la puerta, la luz cambió. El crujir de los neumáticos sobre la grava se intensificó, ahora audible para todos. Uno de los clientes miró por la ventana con expresión que los demás captaron. El dueño del bar dejó caer un vaso. Nadie dijo nada. Don Ricardo giró lentamente la cabeza, por primera vez desde que se había sentado, y miró hacia la entrada. El timbre de la puerta vibró sin ser tocado. Los 5 motociclistas se giraron confundidos. El sonido del motor cesó. Y entonces, silencio absoluto. La puerta de la cafetería se abrió de golpe. Una camioneta negra blindada aparcó a pocos metros. Los cristales oscuros impedían ver quiénes estaban dentro. Las puertas se abrieron en sincronía. 4 hombres salieron, ropa civil, pero con una postura inconfundible, hombros rectos, pasos firmes, miradas entrenadas, ningún gesto innecesario. No era una llegada, era una operación. Avanzaron hacia la cafetería como si supieran exactamente qué hacer. Don Ricardo volvió a mirar el espejo. La imagen de los motociclistas, reflejada allí, ahora se acompañaba de las sombras de los 4 hombres. Sus pasos resonaban como una cuenta regresiva. El anciano levantó el mentón, señalando discretamente con el rostro a los 5. No dijo palabra, pero todos entendieron. Chuy palideció por un instante. Aún así, quiso mantener la pose. ¿Qué es esto? ¿Una película? Se rió nervioso. Nadie se rió con él. El hombre de adelante, alto y de mirada firme, se detuvo a pocos centímetros de don Ricardo. Lo miró a los ojos y dijo, «Comandante». El silencio dentro del salón se volvió absoluto. Uno de los camioneros dejó caer su cuchara. El anciano asintió con un movimiento casi imperceptible. Los agentes supieron qué hacer. No hubo gritos. No hubo caos. Solo eficacia, precisión y el fin de la espera. Chuy intentó levantarse de un salto, pero apenas pudo dar 2 pasos antes de ser reducido. El primer agente sujetó su muñeca con un giro rápido, doblándole el brazo con técnica quirúrgica. Los otros 4 motociclistas reaccionaron al instinto. 2 se lanzaron hacia adelante. Los demás vacilaron, pero no hubo tiempo para nada. En segundos todos estaban en el suelo, dominados con una facilidad casi increíble. No hubo puños, no hubo gritos, solo disciplina militar, una coreografía de dominio y silencio. El más joven del grupo, el mismo que grababa, intentó huir. Uno de los agentes lanzó una silla en su dirección, interrumpiendo la fuga. El joven resbaló, cayó de espaldas y el aparato voló, estrellándose contra la pared. En el suelo, gimoteaba, no de dolor, sino de vergüenza. El salón entero observaba con ojos abiertos, sin creer lo que veía. El pacto de silencio ahora se rompía, pero no con palabras, con respiraciones contenidas. Chuy, ya arrodillado, con el rostro sucio y arañado, miraba a don Ricardo con una mezcla de miedo e incomprensión. ¿Quién eres tú?», susurró con la voz temblorosa. El anciano no respondió. Solo siguió bebiendo el resto de su café, con calma, como si esos últimos 5 minutos nunca hubieran ocurrido, como si fuera solo otra mañana cualquiera. El agente a su izquierda se inclinó un poco y preguntó, «¿Quiere que los entreguemos o los dejamos aquí, mi comandante?». Don Ricardo respiró hondo, limpió el borde de la taza con una servilleta y respondió con una ligera sonrisa, «El suelo enseña más que la cárcel». La frase, dicha sin rencor, cayó como sentencia sagrada. Los agentes entendieron. Empezaron a alejarse.
dejando a los 5 humillados en el suelo, sucios, silenciosos y disminuidos. Ninguno tuvo el valor de levantarse, ni siquiera para huir. Las risas, las provocaciones, la prepotencia, todo se había evaporado. El camionero que antes había murmurado «pobrecito», ahora miraba a don Ricardo con reverencia. No era miedo, era respeto. El dueño del bar todavía sostenía el trapo de limpieza, pero ahora temblaba levemente. Un cliente se puso de pie despacio, ajustó su sombrero y se acercó a la puerta para ver mejor. Los hombres de la camioneta ya regresaban al vehículo. Todo había durado menos de 3 minutos, pero el peso de aquel momento quedaría grabado por años en la memoria de todos los presentes. Uno de los motociclistas intentó incorporarse y cayó de nuevo. El agente más joven regresó, le ayudó a ponerse de pie y le susurró algo al oído. El joven asintió con lágrimas en los ojos. No era una amenaza, era enseñanza. Los 4 agentes subieron a la camioneta, que arrancó en silencio. El rugido del motor desapareció en la polvareda de la carretera, y allí quedaron, en el suelo, los 5 hombres que minutos antes se burlaban de la vejez. Ahora confrontados con la realidad, nunca supieron lo que es la verdadera fuerza. Don Ricardo terminó su café, se levantó despacio y se ajustó la boina. Se acercó al mostrador, colocó una moneda junto a la taza y dijo solo: «Gracias». El dueño del bar quiso responder, pero su voz falló. Solo asintió con los ojos húmedos. Era como si algo mayor hubiera pasado por allí, algo ancestral, algo que recordara a todos que la dignidad no se pierde con los años, solo se revela con el tiempo. En la puerta, don Ricardo se detuvo un momento, miró el horizonte y ajustó el reloj en su muñeca. 0804. La misión, sea cual fuera, estaba cumplida, y entonces, sin prisa, caminó hacia el otro lado de la carretera. Detrás de él, la cafetería permanecía en silencio absoluto. No era miedo, era respeto, un silencio que decía todo. Don Ricardo avanzaba despacio rumbo al arcén. Sus pasos no llevaban prisa, solo propósito. Cada movimiento parecía sellar algo invisible, como si cada pisada cerrara un ciclo. Detrás, las miradas de la cafetería aún lo seguían, pero nadie osaba llamarlo. No porque fuera intocable, sino porque pertenecía a otro tipo de tiempo, un tiempo en el que la honra era una palabra con peso. La luz del sol brillaba sobre su boina, y el fulgor en la tela envejecida era casi simbólico. Pasó sobre un charco de aceite en el suelo, y al pisarlo, no resbaló. Era como si hasta el camino lo respetara. Los 5 motociclistas seguían en el suelo, sentados o arrodillados, silenciosos, sucios. Ninguno hablaba. El joven del celular intentaba recoger los fragmentos del aparato, como si eso reconstruyera lo que habían perdido. Chuy mantenía la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentar a nadie. Su humillación no provenía de la violencia, sino del contraste entre a quién intentaron humillar y quién era en realidad, y eso era irreversible. Lo que más dolía era darse cuenta de que se habían burlado de un hombre que defendió la vida de muchos sin pedir nunca aplausos por ello. El dueño de la cafetería volvió lentamente al mostrador, aún sujetando la servilleta. Miró la moneda dejada por don Ricardo. Era una moneda antigua, de plata, ya fuera de circulación. En el centro, el escudo del Tzintzuntzin. Ejército Mexicano. Alrededor una inscripción desgastada. Honor antes que todo. Era más que el pago de un café. Era una firma, un recordatorio. La tomó con cuidado como quien recoge reliquias y la guardó en el cajón con reverencia. Eso no se gastaba, eso se recordaba. Una niña que hasta entonces miraba por la ventana con el rostro pegado al cristal, corrió hacia su madre y preguntó bajito: «Mamá, ¿quién era ese señor?». La mujer miró a don Ricardo alejándose, luego al suelo donde yacían los jóvenes, y respondió con un susurro firme: «Alguien que no se deja». La frase quedó suspendida en el aire como enseñanza. No era una explicación, era una constatación. Y la niña asintió, como quien entiende lo necesario, aún sin saberlo todo. Dentro del salón los clientes retomaban sus lugares, pero nada era como antes. El ambiente había cambiado, era como si un velo les hubiera sido arrancado de los ojos.
La omisión, la cobardía colectiva, ahora pesaba en el pecho de cada uno. El silencio que antes era consuelo, ahora era vergüenza. Un camionero alzó la mirada y dijo, sin dirigirse a nadie en particular: «Yo lo vi una vez, en los 80, en una patrulla. Decían que era un fantasma». Otro respondió: «No era un fantasma, era un halcón». El nombre resonó. Todos comprendieron. Don Ricardo siguió caminando por la carretera, desapareciendo poco a poco en el polvo dorado de la mañana. No miró atrás. No lo necesitaba. Ya había cumplido lo que debía cumplir allí. No fue a la cafetería para pelear, fue para recordar, para enseñar, y lo hizo de la manera más poderosa, con silencio, con presencia, con legado. Era más que un hombre, era un símbolo, de un tiempo que muchos intentan olvidar, pero que nunca desaparece. Si esta historia te conmovió, compártela, que más personas recuerden lo que significa el respeto.